Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Demos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al 17 de marzo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 18:19: Abridme las puertas de la justicia, entrar por ellas, alabaré a Jehová. Amén. Vamos a tener un momento de oración en silencio en nuestros lugares, acompañados del preludio, hermanos. El llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo número 118, que habla sobre la acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Salmo 118. Vamos a hacer esta lectura, hermanos, de manera alternada. La palabra de Dios dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia.
Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites ver la luz de este nuevo día, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración para alabar, glorificar y ensalzar tu santo y glorioso nombre. Rogándote, Padre, que todo lo que se haga sea acepto a tus ojos, Señor, y lo que no, lo sanciones. Gracias, Padre, porque nos permites estar unidos como hermanos. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con la estrofa del himno número 60, Soberano Señor de los mundos. Himno número 60. Señor de los mundos.
a buscar la lectura bíblica, que es la base del mensaje del día de hoy, lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 21. Capítulo 10, versículo 9 al 21, y vamos a hacer esta lectura de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo irán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y constrictor. Amén. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Ahora tenemos, hermanos, el mensaje que se titula La justicia de Cristo, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de acercarnos a su palabra. Damos gracias a Dios porque cada día pues nos muestra su gran amor, su gran bondad, su misericordia, su justicia para con cada uno de sus hijos. El domingo anterior estuvimos hablando de la justicia que es por la fe. Allí en el capítulo 9, versículos 30 al 33, y veíamos cómo Dios, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, pues quiso salvar también a los gentiles, aquellos que Él ha querido incluir a su pueblo. Y el tema de hoy lo vamos a ver bajo dos encabezados: la justicia de Dios en Cristo, en los versículos 4 al 7, y la justicia por solo la fe en Cristo, en los versículos del 8 al 21. O sea que Pablo en la carta a los Romanos está exponiendo el tema de la salvación, el tema de la justificación para con Dios. Y hemos visto algunos textos que afirman esta verdad. Pablo en Romanos 10 del 1 al 3 nos habla de la negativa de Israel de someterse a la justicia de Dios. O sea que aquel pueblo que creía tener la justicia y que haber alcanzado la justicia por sus propios medios, por sus propias obras,
ahora Pablo está hablando acerca de la negativa de ellos y por los cuales Pablo ora, por los cuales Pablo se interesa porque era parte de este pueblo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea que en estos versículos, 3 primeros versículos, podemos ver la preocupación de Pablo para con Israel como nación. Su oración, su preocupación, su anhelo, su deseo es que también ellos alcanzaran salvación. Pablo presenta el deseo profundo de su corazón, el deseo por lo suyo, el deseo por el bien de los que forman parte de su nación, el deseo para con sus compañeros judíos. Él no se regocija en que ellos hayan tropezado en la piedra que hace caer. O sea que el haber tropezado con Jesucristo como la roca fuerte, como la piedra, menos de hacerle caer, debería de levantarle, de fortalecerle, de seguir adelante. Pero tropezaron, porque no entendieron, porque no comprendieron, porque no aceptaron que Jesucristo es el único en quien tenemos salvación, el único que puede justificarnos ante el Padre. A Pablo no solo le impidió, no solo le importó la vida espiritual del pueblo, sino que él oró por ellos. Él oraba por toda la nación. Había una preocupación, había un deseo, un anhelo de ver a toda la nación siendo justificada, siendo salva. A Pablo no le interesó solo la vida espiritual, sino que él se preocupaba por esa confianza, por esa seguridad que debía haber en el corazón de aquella nación, o en el corazón de cada uno de ellos. Pablo dice, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios. Él rápidamente reconoce que Israel tiene celo de Dios. Israel tiene celo de Dios. Y es algo bueno, es algo maravilloso el tener celo de Dios. Pero Pablo dice, pero no conforme a ciencia, no conforme a la verdadera sabiduría. Ellos tenían un concepto equivocado en cuanto a quién era Dios. No tenían un concepto claro en cuanto a quién era Dios. Pues pensaban que ellos tenían que hacer algo para justificarse o ser justificados. No confiaron en Dios y su palabra. No confiaron en Cristo y su obra redentora en la cruz. Esto es lo que le sucede a muchos hoy en día. Tienen celo de Dios, tienen celo por una vida religiosa, una vida en santidad, pero dictan mucho de tener una confianza, una seguridad en ese Dios que nos da la vida, en ese Dios que nos da la verdadera salvación. Pablo sufrió esto mismo, Pablo vivió esto mismo antes de conocer al Señor. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos, al perseguir la iglesia de Cristo. Él pensaba que estaba haciendo bien, mostrando de esta manera
mucho celo de Dios. Sin embargo, luego que el Señor se le presentó en el camino, pudo entender, pudo saber, tener sabiduría para entender que Dios es el Dios de justicia, que Dios es el que nos hace justo delante de Él. Y su ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 20. Su falta de ciencia se refleja en el hecho de que están ignorando la justicia de Dios, ignorando por completo que Jesucristo, la obra de Cristo, es suficiente para justificarnos, para pagar el precio por nuestros pecados. Y ellos estaban muy preocupados por establecer su propia justicia, viviendo para cumplir la ley, viviendo para hacer buenas obras delante de Dios. Pero ese no era el único problema en la vida del pueblo judío. También tenían un problema moral. Ellos no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea que al establecer su propia justicia, el querer vivir según su propia justicia, no quisieron someterse a la ley de Dios, a la justicia de Dios. No quisieron aceptar. Las personas que no pueden llegar a Dios sin ninguna información correcta sobre el Evangelio, no van a llegar nunca. Es importante, es necesario que aquellos que no conocen al Señor conozcan, reciban una verdadera información acerca de Dios y su obra, acerca de Cristo y su obra en la cruz, para que puedan recibir la verdadera justicia. Y por eso en los versículos posteriores, Pablo está hablando claro en cuanto a aquellos que anuncian el Evangelio de la paz, al cual más adelante haremos mención. Pablo expone aquí sobre la justicia que salva, esa justicia que viene de Dios y se aplica solo a los que el Padre, por su gracia, por su misericordia, ha querido salvar, a los que el Padre ha querido mostrar su verdadera justicia. Es Dios. Es Dios. En su plan soberano, en su plan eterno, en sus propósitos eternos, quien escoge, quien llama, e incluso quien hace que una vida lo reciba por la fe y acepte esta justicia que viene del Señor. Romanos 9 vimos que la justicia de Dios no se obtiene por las buenas obras, ni por tener un amplio conocimiento de la ley, no por conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es que vamos a tener salvación. Aún conociendo las Escrituras, no nos dice con ello que ya tenemos salvación. Es importante, es necesario recibirla, creerla, aceptarla y vivirla. Es necesario. Por eso, a partir del capítulo 12, Pablo da instrucciones en cuanto a la vida cristiana, el andar cristiano, el andar en esa justicia delante de Dios y en este mundo. Todo aquel que se cree que sigue a Dios por sus obras está en una misma posición que estos judíos de los que Pablo habla. Todo aquel que cree que tiene que hacer algo para salvarse o para alcanzar el favor de Dios está igualitico que aquellos judíos a los que Pablo hace referencia. No tiene una verdadera ciencia, no tiene un verdadero conocimiento en cuanto a quién es Dios. El creerse justo sin recibir la justificación de Dios, esto hace negar a Dios
realmente. Hace negar la verdad de Dios. Nos hace ver y entender que no hemos entendido ni hemos comprendido nada en cuanto a lo que Dios nos dice en su palabra. Hay muchos por allí que se esfuerzan por hacer buenas obras. Pero lo triste es que lo hacen equivocadamente, creyendo que con esto van a obtener el favor de Dios. Cuando Dios nos llama a hacer buenas obras en gratitud, en alabanza a su nombre. Cuando Dios nos llama mayormente a hacer buenas obras que muestren que realmente hemos sido justificados, hemos obtenido la vida eterna, la salvación eterna. El negar la justicia de Dios para aferrarse a tu justicia es no haber entendido el Evangelio, es no haber entendido nada con respecto a Jesucristo. Qué bueno que tú has entendido la verdad del Evangelio. Qué bueno que tú has entendido la verdad de Cristo. La verdad de que Él tuvo que venir para tomar nuestro lugar, porque nosotros no podíamos, por muy buenas obras que pudiéramos hacer, podíamos alcanzar el favor de Dios. No podíamos de ninguna manera, por mucho que nos esforzáramos. Esto nos muestra que solo por la gracia y la misericordia de Dios que podemos ser partícipes y conocedores de la verdadera justicia de Dios. Solamente conociendo, solamente creyendo, solamente aceptando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Como dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan 3:27, respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Nada va a recibir el hombre acerca de la salvación, acerca de la comunión con Dios, acerca de la vida, si no le es dado de Dios, si no le es dado del Señor. Siéntete privilegiado, siéntete bendecido, siéntete agradecido, porque Dios te ha tenido en cuenta, porque Dios te tenía en sus planes eternos. Y vive la vida como un justificado. Vive la vida para agradecer a Dios. Todos los días, todos los momentos que Dios te permita vivir en este mundo. La justicia de Dios es Cristo. La justicia de Dios no es otra cosa que Cristo mismo. Que Dios mismo que vino por ti. Porque el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La justicia de Dios es para aquel que cree. Para aquel que cree en Cristo como su único Salvador. Cristo es el propósito de la ley. En Gálatas capítulo 3, verso 24 dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. O sea que la ley fue dada con un propósito. Y el propósito es para conducirnos a Cristo, para guiarnos a Cristo. La ley es esa guía que nos conduce a Cristo, que nos hace ver nuestra incapacidad, como hemos dicho. El hombre no tiene capacidad. He aquí la doctrina de la incapacidad total humana. El hombre no tiene capacidad para hacer nada que lo acerque a Dios o que le ayude a alcanzar la justicia de Dios. Nada. Dios demanda justicia y santidad y el hombre no puede cumplir con esta demanda por sus propios medios. No puede. El pecado no lo deja. El orgullo no lo deja.
No puede. No puede. Dios tuvo que acercarse al hombre. Dios tuvo que venir en la persona de Cristo. El Señor es el que se acerca a ti, hermano, porque tú no tienes la capacidad para acercarte a Él. La ley nos muestra a Cristo como único y suficiente Salvador. Cuando vamos a la ley, nos muestra que el camino a seguir, el camino por el que hemos de andar, es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el camino, esa es la verdad. Es en Él en que encontramos la vida eterna. No por nosotros mismos. 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que toda la obra de Cristo en la cruz, y lo estaremos viendo ya a partir del domingo próximo, toda la obra de Cristo fue para acercarnos a Dios, para traernos a Dios. O mejor dicho, para que Dios se acercara a nosotros, a nuestra imperfección, a nuestra maldad, para redimirnos, para transformarnos, para hacernos una nueva criatura, por su gracia. La ley nos habla de esto, versículos 5 al 7. Nos muestra la incapacidad del hombre, como hemos dicho, nuestra incapacidad para acercarnos a Dios. Nuestra capacidad para acercarnos a Dios fue nula por el pecado original. Fue nula. El hombre en el huerto del Edén, el hombre cuando pecó, perdió el libre albedrío. Lo perdió. Con respecto a la justificación, con respecto a la salvación. El hombre en el huerto del Edén podía decidir si comer del fruto prohibido o no comer. Una vez que comió, lo perdió. Perdió este libre albedrío. Lo que el hombre ahora decide a partir de ahí, ¿qué cosa es? Si tiene que decidir, es lo malo, es lo incorrecto. Por sí solo, nunca no tiene la capacidad para escoger lo bueno. Es Dios por su gracia que nos hace bueno. Es Dios el que nos impulsa, el que nos hace actuar de una manera correcta ante Él. Y cuando fallamos, y cuando la negamos, cuando pecamos, gracias a Dios, dice Pablo, por Jesucristo. Gracias a Dios que Él ha hecho la obra para justificarnos y para hacernos aceptos delante de Él. Gracias a Dios que por medio de Cristo podemos confesar nuestros pecados, confiando y creyendo de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. El justo muriendo por los injustos, pero por Cristo somos justificados los que creemos. Ya justificados. Lo que hemos creído por la fe en Cristo Jesús, ya hemos sido justificados delante del Padre. Ya no hay nada que nos condene. Ya no hay nada que nos pueda acusar. Sí, el diablo constantemente quiere acusarnos. Y constantemente está buscando cosas para acusarnos. Pero tenemos que tener la confianza y la seguridad de que ya el Señor nos ha justificado. La ley nos muestra la sola justicia en Cristo. Aquí Pablo vuelve a mencionar el texto de Pentateuco, en el Pentateuco de Deuteronomio 30, del 11 al 14. Y en la versión de las Américas dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti,
ni fuera de tu alcance. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traernos y acercarnos y hacernos oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la guardes. O sea que son preguntas que Pablo hace y que él mismo responde. La verdad aquí también se ha enfatizado y es la tarea más difícil para acercarnos a Dios, para obtener la justificación, ya fue realizada en Cristo Jesús. La tarea para obtener y alcanzar la salvación no está en nosotros, fue dada o entregada a Cristo y Él la realizó eficazmente. Él no dejó lugar a nada más. Por eso, en el sermón de las 7 palabras, vamos a ver que dice, consumado es. Ya Él lo cumplió todo. Ya Él lo hizo todo. Lo que se requería en la ley, ya Él lo hizo. Nada tenemos que hacer. Él es quien descendió de los cielos, habitó entre nosotros, sufrió las agonías del infierno por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos. La tarea más difícil fue cumplida. Él la cumplió. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que te queda a ti? Creer. Simplemente creer, aceptar, depositar toda tu confianza en esa verdad. No dejar duda a otra cosa. Eso es lo que te corresponde hacer. Por consiguiente, todo esfuerzo de parte de nuestra por subir al cielo para bajar a Cristo sería equivalente a ser desagradecidos de Dios. El no estar agradecido por lo que Cristo hizo, el no estar conscientes o aceptar de una vez y por todas lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Es desconfiar, es dudar, es negar lo que el Señor hizo por nosotros. Solo es por Cristo. Fuera de Cristo no hay justificación. Fuera de Cristo no hay salvación. Es lo que tenemos que vivir, es lo que tenemos que creer, es lo que tenemos que aceptar, pero además es lo que tenemos que anunciar, es lo que tenemos que proclamar en este mundo. Romanos 10, 8 y 9. Justicia por solo fe en Cristo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es importante, es necesario que entendamos, que comprendamos esta palabra que se nos comunica. Este es el evangelio que debemos recibir. Este es el evangelio que debemos predicar. Solo el escogido será llamado eficazmente por Dios. Solo el escogido podrá con su boca confesar que Jesús es el Señor, el dueño y amo de todo. Porque Dios en su gracia le ha dado vida nueva. Porque Dios en su gracia lo ha cambiado, lo ha transformado y le ha hecho entender esta verdad. Nadie que no ha creído en Dios va a confesar sinceramente con sus labios que Cristo es el Señor. Nadie.
Nadie que se le es dado de parte de Dios el creer y el confesar esto, lo hará. Nadie. Y si lo hace, es de una manera fingida. Aquí llegamos a la diferencia del que se autojustifica, que lo hace en su carne, y el que confiesa para salvación, que lo hace por la obra de Dios en su corazón, y todo nace de adentro hacia afuera. O sea que aquel que habla con sus labios, habla lo que hay en su corazón, lo que hay en su interior. Y si en tu interior está, y si te ha sido dado el creer que Cristo murió por ti, pues esa es una verdad revelada de parte de Dios. Toda la gloria es para Dios. El hombre no tiene parte en la salvación. El hombre no tiene parte ni derecho de decir: yo he sido justificado por mí mismo, por mis obras. Y vuelvo a mencionar a Job, libro que estamos estudiando los jueves. Maravilloso ejemplo, maravilloso mensaje de Dios para sus hijos, para este mundo. Aquel que se creyó por un momento ser bueno, Dios le dijo: estás equivocado. Y por un momento cuestionó a Dios, y Dios pues le hizo reflexionar y entender que Él es soberano y que la justicia viene de Él. Esta fe Dios la da y nace de adentro hacia afuera. Romanos 10, 9 y 10. Es una fe que salva y guarda. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dios nos regenera, Dios nos transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible, en un corazón que cree, que recibe la verdad del Evangelio. Él es el que nos hace creer para justicia, y con la boca nos hace confesar para salvación. El nuevo nacimiento es algo que ocurre de Dios, es dado por Dios. Y la pregunta es: ¿cuándo ocurre el nuevo nacimiento? Es una pregunta que muchos se hacen hoy en día. ¿Es después del arrepentimiento o antes del arrepentimiento? Es una tarea que les dejo a ustedes. Es importante entender, es importante creer que el nuevo nacimiento viene de Dios. Y el arrepentimiento es algo que es producido en nosotros y que se lleva a cabo por nosotros, que nos arrepentimos de nuestros pecados después de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra llega a nuestro corazón, llega a nuestra vida, la recibimos, la creemos y la proclamamos, la confesamos. La confesión tiene la idea de estar de acuerdo con ello, de estar de acuerdo con lo que Dios nos comunica en su palabra, de estar de acuerdo con que Cristo ya lo hizo todo, de que Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados, de que Cristo ya por su obra nos justificó delante del Padre. Esto significa que reconocemos que Jesús es Dios, que Él es el Mesías y que su obra en la cruz es la única manera de salvación. Eso es lo que ocurre, eso es lo que sucede, amado hermano. Nunca podemos olvidar todo lo que significó el decir que Cristo Jesús es el Señor.
¿qué significó? ¿Y qué significa decir Cristo es el Señor? Si un hombre llama a Jesús Señor, Él le estaba dando el lugar supremo en su vida. Lo que soy, lo soy por ti. Lo que vivo, lo vivo por ti. Lo que obtengo, lo que recibo, lo recibo por ti. Entre ellos, por supuesto, está la salvación. Todo lo que llega a mi vida, hermano, espiritualmente, para bien, viene de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. La fe que salva no es creer en ciertas verdades. Por ahí se están proclamando algunas verdades, entre comillas, e incluso con respecto a Cristo. Cuidado, cuidado. Veíamos hoy en la clase de los oficiales acerca de la verdad de las Escrituras. La única norma, la única regla de fe y conducta. La verdad absoluta está en la palabra de Dios. Cuidado con creer, cuidado con escuchar, cuidado con aceptar algunas verdades que por ahí se están proclamando, pero son verdades entre comillas, porque niegan la verdad acerca de Cristo, niegan la verdad de la suficiencia de Cristo y la suficiencia de las Escrituras. Spurgeon dijo: la fe que salva no es el creer en ciertas verdades, es necesario confiar en Él, el depender de Él y hacer de todo tu peso en Cristo como el fundamento de tu esperanza. Toda mi esperanza debe estar depositada en Cristo. Toda. No hay ninguna esperanza en mí. Nada que yo pueda hacer para ser salvo. El creer que Él te puede salvar, el creer que te puede salvar y que te va a salvar. De todo modo, el dejar todo asunto de tu salvación con Él en una confianza sin reserva. Todo, mi vida está en sus manos. No puedo tener temor en la vida del andar, del caminar, del vivir, teniendo miedo de que si Cristo viene hoy, puedo ir al infierno. Hay que creer en la verdad de Cristo. Hay que creer y aceptar que la obra de Cristo en la cruz es suficiente. Fue suficiente, una vez y para siempre. Nosotros nos toca creerla, aceptarla, pero también vivirla. Por eso el Señor también dice en su palabra: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero no está diciendo aquí con miedo, con terror, con espanto, sino con esa reverencia, con ese respeto, con ese amor hacia Dios. Porque Dios te ha dado algo maravilloso. Ocúpate de eso que Dios te ha dado. De vivirlo, de disfrutarlo, de compartirlo con otro. Y termino con Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la verdad de Cristo, la verdad en cuanto a la justificación, en cuanto a la salvación y a la vida eterna. Cuán hermosos son los pies de ellos. Pablo observa correctamente que todo se regresa a la predicación del Evangelio. Todo lo que creemos, lo que vivimos, es por el Evangelio. Lo que compartimos, lo que anunciamos, debe ser por el Evangelio, la verdad del Evangelio. Posiblemente Dios pudo haber escogido a cualquier
otro medio para comunicar, para anunciar la verdad acerca de Cristo, la verdad acerca de la salvación. Pero Dios quiso escoger incluso al mismo ser humano. Dios quiso apartar a hijos de Él para que anunciaran esta verdad. Porque Él se goza, porque Él se deleita, porque Él se siente bien cuando sus hijos comunican, anuncian, comparten esa alegría de Cristo. No es de extrañar que aquellos que anuncian buenas nuevas tienen hermosos pies. Hermosos pies. Tienen lo que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, estás anunciando las buenas nuevas. No puedes decir que no tienes esos hermosos pies. Porque todo el que ha sido justificado, todo aquel que ha sido perdonado por Cristo Jesús, es llamado a anunciar la verdad del Evangelio. Todos, desde pequeños hasta los más grandes, somos llamados a anunciar, a proclamar esta verdad de Cristo. Qué bueno que Dios te ha dado este privilegio de tener hermosos pies. Los pies que anuncian la buena nueva de paz. Y que Dios no te ha concedido el tener los pies para anunciar el error, el engaño, la mentira, la falsedad, para compartir el chisme que destruye, que hace mal. Qué bueno que Dios no te ha dado esos pies, sino más bien los pies que anuncian las buenas nuevas de Jesucristo. Queda claro aquí que la justicia, la verdadera justicia, no se alcanza por las obras, por ninguna obra que el hombre pueda hacer, sino solo por la fe. Pero no cualquier fe, sino la fe en Jesucristo como el único, suficiente Salvador de nuestra vida. La fe en aquel que vino, que nació, que murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos. La fe de creer y aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz. Es lo que vamos a compartir, es lo que vamos a anunciar, es lo que vamos a celebrar la próxima semana. Por lo tanto, hermano, hermana, joven, adulto, usa esos pies hermosos. Usa esos pies que Dios te ha dado. Pero úsalo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Úsalo para comunicar a otro la verdad de Cristo. Y si no hay palabras en ti para anunciarlo, para comunicarlo, invítalo a venir para que escuche la verdad acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios nos continúe bendiciendo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque tu palabra ha sido introducida en nuestra alma, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a creerla. Ayúdanos, Señor, a vivirla. Ayúdanos, Señor, a compartirla, a anunciarla a este mundo que está perdido. Aquellos que están engañados y confundidos. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida de un justificado. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Recibe la bendición.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a despedirnos, hermanos, con las estrofas de la doxología 432. Gloria demos al Padre.